Saludos amigos, gracias por sintonizarnos a esta hora en que ustedes lo hacen. Recuerden, a las 8 de la noche en la frecuencia de Radio Santa Clara, en cualquier horario que usted lo tenga bien, en las redes sociales de Radio Santa Clara y las redes sociales de deportescr.net para esto que es Leyendo el Fútbol. Hoy no nos acompaña don Luis Álvarez, seremos don Gerardo Mora y este servidor Reinaldo Lewis para analizar precisamente un tema que yo creo que la gente no ha dimensionado, ¿verdad? El jueves, sí, el próximo jueves empieza la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa de la FIFA de Norteamérica 2026. El jueves. Y ya el domingo se habrá jugado el segundo partido de esta eliminatoria. Claro, después se vendrá un año completo antes del tercer partido. Pero, ojo, estos partiditos que se vienen ahora, jueves y domingo, son partidos oficiales y no solo eso, por eliminatoria. Si se pierden esos partidos, oiga, la cosa se pone pero recontra cuesta arriba. Así que sí, es eliminatoria. San Cristóbal y Nieves será el primer partido, el segundo será ante Granada. Antes de saludar a Gerardo, la convocatoria que ha hecho el técnico Gustavo Alfaro es la siguiente: porteros Kevin Chamorro, Patrick Sequeira y Aarón Cruz. Los defensas Fernán Faerron, Julio Cascante, Gerald Taylor, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Joseph Mora, Axel Quirós, Jaylan Mitchell, Jason Molina y Douglas Sequeira. Los volantes Brandon Aguilera, Orlando Galo, Josimar Alcócer, Ariel Lassiter, Jefferson Brenes y Alejandro Brand. Y los delanteros Manfred Ugalde, Joel Campbell, Anthony Contreras, Kenneth Vargas, Álvaro Zamora, Andy Rojas, que parece que va a resolver el tema de su visado, y Warren Madrigal. Esa la convocatoria del técnico Gustavo Alfaro para estos dos primeros partidos eliminatorios. Gerardo, saludos. Gracias, Luis, y un saludo a todos quienes nos escuchan. Perdón, Luis? Reinaldo, estábamos con otra cosita, pero no importa. Saludamos a Luis donde se encuentre, porque no podemos saludarlo, Reinaldo. Estamos hablando de esta selección nacional que, como usted bien dice, Reinaldo, yo creo que la gente no lo ha dimensionado. Yo esperaría que la federación sí lo tenga dimensionado, porque eso sería lo más preocupante, que no lo tenga dimensionado ahí. Pero bueno, vamos a hablar de la selección. Podríamos tocar algún temita que otro de fichajes que por ahí se vienen. Yo sé que a usted no le gusta, pero bueno, son temas que se han dado esta semana. ¿Quién dice que no me gusta? No, porque es que si no el programa dice usted que podría desordenarse un poquito, pero bueno, hay que hablar algo de eso. Ya estamos acostumbrados a que usted lo desordene. Sobre la selección, muy importante, Reinaldo, a mí me parece también que damos como por sentado que vamos a ir a ese mundial. Y una cosa es que, a mi criterio, estamos obligados a clasificar, a ir a ese mundial, ahora más que nunca, y otra que ya estemos clasificados. Entonces, por ahí a mí me parece que prensa, afición, cuidado si no dirigencia, algunos jugadores dan por sentado que por no estar en la eliminatoria México, Estados Unidos y Canadá, Costa Rica tiene un campo seguro. Y los números y los hechos de los últimos años nos dicen que estamos alejados de esa realidad, ¿verdad? Que no es tan fácil como decir que ya Costa Rica clasificó, así sea que enfrentemos a San Cristóbal y Nieves. A mí no me gusta hablar de obligación. Nunca me ha gustado hablar de obligación, porque usted tiene obligación cuando es bueno. Es decir, México, cuando no es sede, está obligado a ir a los mundiales. Estados Unidos, cuando no es sede, está obligado a ir a los mundiales. En el caso de Costa Rica, yo francamente no lo veo como obligación por una razón muy sencilla. De repente somos demasiado malos. Que hemos tenido episodios bastante buenos, sí, pero en general somos malitos. Y entonces, cuando usted es malo, no puede hablar de obligación, porque esto se hace para que vayan los mejores. Y lo que Costa Rica ha mostrado en la época reciente no da para pensar que hay una obligación de ir al mundial. Ahora, si usted se basa simplemente en que se ha ido 6 veces, o si se basa simplemente en que ahora no están México, Estados Unidos y Canadá en la eliminatoria porque son sede, y si usted se basa solamente en el hecho de que son 48 equipos,
entonces sí. Pero si vamos a hablar de fútbol, no le llego. A mí me preocupa cuando estamos tan de acuerdo, Reinaldo. Yo estoy de acuerdo en el fondo con usted, un poco en el planteamiento que ha hecho, porque me da la razón también a lo que otras veces he planteado yo, cuando, por ejemplo, a Guimaraes le reclaman no haber clasificado en el Mundial 2002 y en el Mundial 2006 a una segunda fase mundialista y demeritan sus dos clasificaciones que fueron consecutivas por primera vez en la historia para Costa Rica después de 12 años de no haber ido a un mundial, o cuando demeritan, por ejemplo, la labor del Machillo Ramírez de haber clasificado después del mundial en 2014 al mundial 2018, o peor aún, cuando demeritan la clasificación que hizo el señor Suárez. Podríamos hablar de muchas cosas, es decir, para no salirnos tanto del tema, porque, y aquí sí, para poner un poquito de actualidad, algo que dijo don Gustavo Alfaro a mí me sorprendió un poquito, no mucho, cuando él señala que la renovación tuvo que haber sido en el Mundial pasado. Eso es una mentira enorme. Exacto. Eso es una mentira Entonces, enorme. Estamos de acuerdo, ¿verdad, Reinaldo? Enorme. Vea, no se hubiera podido y no hubiéramos llegado a ese Mundial. No, pero la renovación se dio. Claro, ese es otro tema. Yo me acuerdo, pues yo estuve en el Estadio Nacional, ahí en el palco de prensa. Yo me acuerdo de aquel partido contra Estados Unidos. Yo me acuerdo de aquel partido contra Estados Unidos. Y me acuerdo de aquel partido contra Canadá. Y me acuerdo porque en la parte de abajo, dos gradas más abajo, estaban los canadienses en ese partido. Y los de la delegación de Canadá los pusieron ahí en el palco de prensa, 2 graditas más abajo de donde yo estaba. Esa gente se vomitaba del colerón, porque el equipo costarricense por momentos los estaba bailando. Y no solo los bailó, les ganó. Y paréntesis, cuando le gana a Costa Rica, que lo golea, ese día se firma la renovación de Luis Fernando Suárez al 2026, eso, que luego no se cumple por otras razones. Pero vamos a ver. En esa eliminatoria, que irresponsablemente, porque hay que decirlo así, irresponsablemente el señor Alfaro dice que no se dio la renovación, en esa eliminatoria estuvo en convocatoria Patrick Sequeira, que lo tiene él aquí. Y que lo utilizó el pasado viernes contra Uruguay, precisamente. Y fue al Mundial. Y que tenía 2 años menos. Y fue al Mundial. Pero no solo vamos a hablar de los que fueron al Mundial, vamos a hablar de los que estuvieron en el proceso. Portero, Patrick Sequeira. Defensor central, Juan Pablo Vargas. Que fue al Mundial. Que fue al Mundial. Digo, y que metió gol en el Mundial. Hay que seguirlo agregando, ¿verdad? Luego, defensor central o contención, como usted quiera ponerlo, Daniel Chacón, ¿verdad? Que estuvo en ese partido que yo digo. Douglas López, que ha recibido mucha crítica, pero Douglas López estuvo en el trabajo de la semana antepasada y estuvo en el trabajo de la semana pasada y, ojo, no lo saca. Entonces, vamos a ver. Brandon Aguilera está aquí en esta lista. Llevo 4, ¿verdad? Anthony Contreras, que metió gol en El Salvador y que metió gol aquí. Ahí llevo 5. Jewison Bennett. Y no estoy hablando de Jewison Bennett, el papá. Y que Jewison no está en esta convocatoria. Jewison no está en esta convocatoria. Que Jewison, digamos, literalmente lo descubre Suárez, ¿verdad? Como lo descubrió a Campbell, la Volpe para ese tipo de procesos en su momento, ¿verdad? No, para propiamente selección. No lo descubrió la Volpe, lo descubrió Jafet. Bueno, lo descubrió Jafet pero era la Volpe. Cuando aquel señor, ¿verdad? Juan Luis Hernández, lo tenía en las gradas en Punta Arenas porque decía, yo no lo pongo porque no sé quién es. Mejor no hablemos de esos señores, don Reinaldo, aquí. Sí, no perdamos el tiempo. Llevo 6, ¿verdad? Sí. Entonces, y creo que se me queda... en algún momento estuvo Kenneth Vargas. 7. Estoy hablando de memoria, ¿verdad? Sí, aunque no ha estado, por ejemplo, Krejcher, que lo saca Heredia, pero ahí ha estado, ¿verdad? Sí, pero digamos Krejcher con un poquito más de edad. Pero algunos sí otros hubo con renovación. Un poquito más de edad. Porque, pero sí hubo renovación. Porque, por ejemplo, Justin Salas con un poquito más de edad, Jeffrey Valverde con un poquito más de edad, pero digamos...
Es decir, 6. Y si mencionamos estos 3, ahí llevamos 9. Entonces, ¿cómo? Bueno, en algún momento estuvo en convocatoria Carlos Mora. Sí, pues que al final no llegó al Mundial, pero estuvo en el proceso. Sí. Estuvieron en el proceso, que por cierto lo ha tenido lo ha tenido el técnico en esta época. Lassiter, en algún momento vio... Casi en equipo completo, ya dijo usted. Ahí. En algún momento vio a Randall Leal, que no lo convenció. En algún momento vio a Cascante, que no lo convenció. Es decir, venir a decir que la renovación debió darse para el Mundial 2022 es una irresponsabilidad, es una mentira absurda. Pero se ha hecho moda en la federación decir estas mentiras porque la premisa parece ser hacerle creer a la gente que es que todo lo que se hizo en aquel periodo era malísimo. Conste, yo no vengo aquí a defender a Luis Fernando Suárez. En una oportunidad que don Luis Fernando, originalmente era una conferencia de prensa, y luego cuando llegamos nos indicaron los colegas de la oficina de prensa que don Luis Fernando había dicho que tenía tiempo, tenía como 2 horas, porque esa convocatoria era a las 11 de la mañana y el entrenamiento era a la 1. Y que como tenía tiempo quería hacer más un conversatorio para que le dijéramos lo que estábamos pensando. Bueno, yo transparentemente y de frente le dije a él ahí, mire, lo que a mí no me gusta de usted es, uno, que usted dice algunas cosas que luego no aplica, porque usted habla de que quiere ver el equipo tomando la pelota, controlando el juego, yendo hacia adelante, y uno en la práctica no ve eso. Y 2, cuando uno no ve eso, usted se queda como petrificado en el banquillo y no hace absolutamente nada, no reacciona, no hace un ajuste, no hace absolutamente nada. Yo se lo dije transparentemente ese día. Esas eran mis objeciones con el señor. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Para mí esos son los puntos importantes. No es hablar a la espalda de la gente ni criticar por criticar. Yo le dije claramente qué era lo que no me parecía, cómo lo estaba viendo yo, y ahí nos fuimos. Pero ¿qué es lo que pasa? Desgraciadamente hay colegas que se apuntan en esta historia de decir que el señor no hizo nada, y eso no es cierto. Ahí están, ya dijimos los nombres. Sin perder por eso el hilo fundamental, Reinaldo, que es con la mira puesta en este inicio de eliminatoria y un poco lo que yo planteaba, es decir, corremos el riesgo de creernos ya clasificados y a San Cristóbal hay que ganarle, que no nos pase como nos pasó con Barbados, ¿verdad? Que en Barbados, contra un equipo, que yo estuve en ese estadio, de peluqueros, de taxistas y demás, y nos fue como nos fue. O en la era Samson con Cuba, que pasamos por un asunto de reglamento, nunca le ganamos a Cuba, ¿verdad? En aquel momento, en aquella eliminatoria hacia el 2006, también estábamos empezando. Que no nos pase lo mismo ahora. Bueno, entonces, esa es nuestra historia. O sea, yo comparto con usted. Yo sí creo que ahorita sí estamos obligados, porque si usted me pone a esta Costa Rica versus todos los demás rivales, sí tenemos más historia que todos los demás.Emos más historia, pero resulta que la historia no juega. Bueno, pero por eso digo que es obligación. ¿Tienen los jugadores que están en esta lista? No, pero vamos al otro punto. ¿Qué calidad tienen los jugadores que están en esta lista? ¿En qué nivel están hoy los jugadores que están en esta lista? Vamos al otro punto de lo que no podemos caer. Don Gustavo cree que nacimos ayer. Y no es cierto. Él creyó que viene a inventar el fútbol y no es cierto. Ya usted lo dijo, ya usted señaló varios jugadores de ahí que ya tienen cierto recorrido, que ya estuvieron en mundiales. Es decir, Patrick Sequeira, él no lo hubiera podido poner el viernes si Luis Fernando Suárez no lo utiliza en su proceso. Indudablemente. Entonces, ahí donde yo digo que ahí no podemos perder tampoco la memoria para decir que empezamos de cero, que es que había un desastre, porque no es cierto. 2, para mí, yo sí voy a insistir, estamos obligados a ir al próximo mundial porque no están los rivales que nos superan en la cancha o en estadísticas incluso. Perdón. En este momento, quitando aquellos 3, ¿a quiénes superamos nosotros en CONCACAF? Bueno, por números y por historia todos. No, por números y por historia no. En fútbol no. En este momento, en fútbol en nuestra realidad futbolística de hoy, ¿a quiénes superamos? No superamos a nadie. No, yo esperaré que superemos a San Cristóbal Nieves, ¿verdad? Usted espera, yo también espero, pero uno tiene que ser objetivo en el análisis. Pero de acuerdo, y el punto 3, a eso iba. Cuando tenemos esta realidad de hoy, donde ahora sí, don Gustavo
ahora sí en serio tiene que ponerse a trabajar y en serio tiene que dar resultado, más allá de ir a mostrarse a una Copa América. Los dos partidos de don Gustavo son esta semana, ¿verdad? Vea. Yo quedé con serias dudas después de la conferencia de prensa esa del jueves. Del viernes. Del jueves. Anterior al partido, previo. Yo estuve en la conferencia previa, lo que pasa es que no me dejaron preguntar. Qué curioso, cuando estaban los responsables anteriores, siempre tenía espacio para preguntar. Ahora cuando dije, voy, me dijeron, ya no más. Curiosamente, no sé si fue pura casualidad o qué, pero eso pasó. No hay que pensar mal a veces, Reinaldo, no pensemos mal. Resulta que el señor Alfaro dijo algunas cosas muy interesantes ese día. Lo primero que dijo, que me llamó mucho la atención, es que cuando le preguntó el colega Gerardo Coto de Canal 13, ¿dónde estamos para arrancar la eliminatoria? Dijo, estamos empezando. Y dijo, ayer apenas se empezó a hacer un movimiento que yo quiero, que es que la defensa salga a presionar al medio campo. El señor se justifica en que él no ha tenido tiempo para trabajar y que no ha tenido partidos de fogueo, que tuvo el partido contra El Salvador e iba a tener el partido del viernes anterior frente a Uruguay. Ojo, cuando el señor Suárez llegó, ¿qué tuvo? Y peor. Casualmente, un partido contra El Salvador fuera de fecha FIFA y vámonos. Y peor porque aquí sí iba de lleno y completamente de directo a la eliminatoria. En la eliminatoria, porque no era Liga de Naciones. Entonces, a ver, y él dice que es que está empezando porque no ha tenido tiempo. ¿Cuántos microciclos ha tenido? Solo ahora, previo a esto, ha tenido 2. Y ya tuvo otros 2 microciclos este año. Y ya hubo una fecha FIFA este año en la que jugó un partido oficial, sí, y un partido eliminatorio. Un partido oficial y un partido amistoso. Contra Honduras el oficial, contra Argentina el amistoso. Sí hay algunas cosas que dice el señor que a mí me llaman la atención. Usted mencionaba uno ahora, porque él ha sido persistente en eso. Pero ojo, el señor Suárez también fue persistente en eso, solo que a todo mundo se le olvida. El nivel físico de nuestros jugadores no está para competir a nivel internacional. Pero ¿cuál es el gran problema? De aquí no entrenamos, pues solo jugamos, porque hay que jugar 57 partidos de campeonato a lo largo del año, más los de CONCACAF, más los de selección, y no entrenamos. Entonces, bajo esa premisa, no se puede, porque usted puede hacer la mejor pretemporada, pero a esto hay que darle mantenimiento a lo largo de las 52 semanas. Suárez habló de aquellos famosos 10 kilómetros por hora en los que nos movíamos, ¿recuerda? Correcto. Y fue persistente en ese tema. Ahora el señor Alfaro lo repite, pero da la casualidad de que para mucha gente es la primera vez que lo están oyendo, es decir, no le ponían atención a Suárez. Pero además es algo que ya se sabía. ¿Por qué cuando un jugador de un equipo internacional arranca y el nuestro arranca, el internacional le saca 2 metros en 4 metros? Por eso, porque el nuestro no tiene potencia, no tiene fortaleza física, no puede hacer esos arranques en corto. Sí. Entonces va a llegar tarde a la marca siempre. Nada más. Cuando llega no va a poder controlar la pelota, y cuando llegue y controla la pelota no va a tener potencia para sacar el remate. Todas esas son deficiencias de nuestros jugadores que desgraciadamente lo seguimos arrastrando porque nuestros equipos están convencidos de que aquí es el campeonatico local y que si el jugador rinde en el campeonatico local, qué gran jugador conseguimos y ya está para la selección. Nada más para contextualizar esto, Reinaldo, ya esto sí lo dice el viernes don Gustavo, después del partido, cuando hace énfasis en mediciones físicas que se están haciendo, como que si nunca se hubieran hecho. Ahí tengo yo mis dudas. Pero pero no importa. No, pero paréntesis. Él lo que está haciendo, porque de esto habló la otra vez, él le pidió a los equipos, a todos los 2 equipos, que le permitiera a selección hacer mediciones de todos los jugadores de la primera división. Porque ¿a qué es a lo que va? Él quiere ver, porque hay un tema, tenemos que equiparar a los nacionales con los que juegan en el extranjero. Ese es el fondo. Un segundo.
equiparar a los que juegan aquí con los que juegan afuera, pero también hay que equiparar entre los de aquí, por supuesto. Porque hay mucha diferencia, ese es el tema. Por eso, pero entonces el tema de fondo es ese, y entonces cuando hacen las mediciones hay un promedio, dice, de diferencia, más bien me parece poco, de 13% entre los jugadores locales y los jugadores del exterior, llámese MLS, por ejemplo. Sí, pero recuerde que los promedios son jodidos. Sí. Si empezamos a ver la lista uno por uno, probablemente haya diferencias de 30% entre X jugador y X otro jugador. Seguimos hablando de selección, pero yo lo veo a usted como con ganas de hablar del tema del campeonato que se ratifica, Reinaldo. No. Se ratifica, Reinaldo, el formato es el mismo, pero ya ratificado. Usted lo adelantó. Ya lo hemos dicho aquí contundentemente, porque ya sabíamos que iba a ser así. Entonces, es una falta de seriedad seguir hablando de estas cosas cuando no cambiamos. Es decir, puede venir don Gustavo Alfaro, puede venir y regresar Luis Fernando Suárez, aunque a algunos no les guste, puede entrar a Guardiola siquiera, Zinedine Zidane, que lo vimos repartiendo medallas el pasado sábado al Real Madrid también por su campeonato en Champions League, ¿verdad? Que no va a cambiar si el campeonato nuestro no cambia. Es decir, no puede ser que seamos tan poco serios de venir a quitarle fechas al torneo de Copa como gran ganga, como gran cambio del nuevo periodo y mandato además de la señora Ross al frente de la UNAFUT, ¿verdad? Entonces, uno dice... No, pero Gerardo, recuerde una cosa que yo he dicho persistentemente, lo he dicho demasiado, no es la señora Ross. Bueno. No es la señora Ross. En la UNAFUT, estas decisiones las toma la Asamblea General. ¿Quiénes componen la Asamblea General? Los presidentes. Los 12 presidentes de los clubes de la primera división. Ellos aprueban formato de competición, reglamento de competición y normas de competición. Entonces una pregunta nada más, porque ahora la realidad se ha ido constatando y se ha ido concretizando en lo que hemos dicho. Estos señores que están en diferentes sillas, yo pregunto, don Gustavo Alfaro, ¿a quién le podría reclamar? ¿Al presidente de Herediano o al dirigente que está sentado, que se llama Jafet Soto, en la federación? A don Osael, que es el presidente, que es su jefe inmediato, no sé si decirlo así, pero es el hermano del dueño y demás. No, él es dueño, es hermano del presidente. Bueno, pero entonces ese es el punto. ¿A quién le reclama? ¿Va a la asamblea de UNAFUT o da igual si va al comité ejecutivo? Entonces, aquí es donde yo digo, ¿cómo hacer entonces para entrar en seriedad si queremos no solo ir a un mundial y si además queremos hacer algo más que solo clasificar a un mundial, Reinaldo? Porque los dirigentes como que pasó la fiesta, se acabó, alguien fue campeón, en este caso Saprissa, vamos a asamblea, repartimos los peluches y seguimos adelante como si nada porque vuelve a jugar la eliminatoria. Vea. Porque creemos además que somos muy superiores a San Cristóbal y Nieves. Se lo pongo así. A nuestros dirigentes, lo único que les interesa es la plata del mundial, ni siquiera hacer buenos papeles. Los que se ofuscaron con el 7-0 ante España fueron los aficionados. Así es. Los dirigentes, ni fu ni fa. ¿Por qué? Porque igual entraba la plata. ¿Ya? Ese es el tema. Los dirigentes piensan en la plata del mundial, nada más. El resto no les interesa para absolutamente nada. Entonces, ese es el gran problema. Ahora, cuando se vienen estos dos partidos, todos asumen que esos partidos se van a ganar. Pero resulta que no se ha trabajado para ganar esos partidos. Por eso yo insisto, no podemos hablar de obligación. Cuando usted trabaja como tiene que trabajar, entonces ahí sí usted dice estamos obligados, porque se hizo el trabajo previo como Dios manda. Pero aquí no, en este marco de charlatanería y de poca seriedad, no podemos decir que hay obligación, porque entonces es obligación porque somos nosotros. Bueno, entonces, cajita blanca para mí, a la Copa América mejor ni vamos. Ya obtuvimos el premio que ocupábamos, que salvó muy bien el año de la federación a nivel económico y cero preocupaciones. Tan así que hasta dan las entradas 2 por 1. Vean la charlatanería, ¿verdad? Dan las entradas del partido eliminatorio que salen, que no mercadean bien, que no informan bien, y días después, como no se está vendiendo, al final dicen 2 por 1. Vamos al partido también contra Uruguay, mismo campo, y vamos al partido de eliminatoria. Yo eso, Reinaldo, es más, ni cuando estábamos eliminados de mundiales ya y todavía nos quedaban algunas jornadas a nivel local, yo eso no lo recuerdo nunca. Pero aquí todo el mundo feliz. Además, en una estrategia de mercadeo que tampoco funcionó, porque el Estadio Nacional el pasado viernes, por lejos,
no se llenó. Entonces, cuando se toman ese tipo de decisiones, porque la plata está asegurada y se empiezan a regalar entradas, yo digo, ¿quién está manejando la federación? Está complicada de leer esa lista de San Cristóbal y Nieves. Ahí la tiene. Aquí la encontró Eduardo Cubillo. Y ahorita podemos hablar de unos. Pero entonces, esas son las decisiones que yo no la voy a leer. Esas son las decisiones que se toman, Reinaldo, a estilo pulpería. Y cuidado si no falta el respeto a las pulperías. Vea. Primero eso de que la Copa América salvó la parte financiera de la federación, yo no me lo creo. Porque, vamos a ver, la plata de la Copa América no ha llegado todavía. Y don Osael dijo hace más de un mes, cuando se inauguraron los camerinos de fútbol playa y los dormitorios para selecciones femeninas menores, proyecto de Rodolfo Villalobos, a quien no mencionaron ese día, don Osael Maroto dijo no, perdón. Este fue un dato de la previa del partido contra Uruguay, contra ese rejuntado de Uruguay. Que ya se le había terminado de pagar a don Luis Fernando Suárez. Es decir, no había tal caos financiero en la federación, porque lo resolvieron dentro del plazo. Y lo resolvieron además pagándole a Gustavo Alfaro y a todo su cuerpo técnico. Y lo resolvieron poniendo a Benny Rubido al frente de la selección femenina. Es decir, sí había presupuesto, cosa que don Eladio Carranza había dicho el propio día de la asamblea, pero que todos los demás se habían encargado de repetir sistemáticamente que era mentira. Lo cierto del caso es que sí había plata y ya terminaron de pagarle a Suárez. Entonces, lo de Copa América no viene a resolver eso. Lo de Copa América viene a permitir hacer otras cosas. Por ejemplo, el sábado se viaja en charter para el partido frente a Granada y se regresa, por ende, en charter. Si no, sería complicadísimo ese viaje. Esas idas, que es una cosa que aquí no se toma en cuenta muchas veces, ¿no? Las idas al Caribe son un dolor de cabeza si usted va en vuelo regular. En Europa, prácticamente de toda ciudad a toda ciudad hay vuelos directos. Y aún así, los equipos viajan normalmente en charter. 25 Entonces, años después, no la ida a Barbados en charter no ha cambiado nada a otra isla, ¿verdad? O sea, sigue siendo lo mismo. Exactamente. Entonces, claro, cuando uno analiza eso, uno dice, no hay tal caos. Por otro lado, ¿qué hemos hecho futbolísticamente para llegar a este punto? No hemos hecho absolutamente nada diferente. No hemos hecho nada diferente. Y vuelvo sobre el tema de que el señor Alfaro dijo el jueves que esto está empezando. Y me refiero no a la eliminatoria, sino al trabajo de él. Sí, él está empezando. Él está empezando, pero la selección ya tenía trabajo. Y resulta que, no, porque para él no. Bueno, para él no, pero la selección ya tenía trabajo. Para él no. Y los jugadores ya tenían bagaje. Para él no y para los miembros del comité ejecutivo tampoco. Entonces todo el mundo está en cero, en la lógica de ellos. Entonces, claro, aquí tenemos una situación que vamos a ver cómo lo manejan. Pero ya yendo a cancha, él habla de cosas que quiere ver del equipo. Quiere ver al equipo tomando la pelota, quiere ver al equipo sabiendo qué hacer con la pelota cuando la tiene, quiere ver al equipo atacando en bloque, quiere ver al equipo presionando alto, quiere ver cierto modelo de transiciones, de defensa-ataque. Todo eso suena muy bonito. El tema es que, francamente, y aquí difiero seriamente con el señor Alfaro, porque él el viernes dijo que había visto algunas cosas de estas, yo no las vi. Sí, pero es que contra el rejuntado de Uruguay cualquiera, Reinaldo. No, pero igual yo no las vi. Igual yo no las vi. Digo, pero además, ¿con qué competencia? ¿Ante quién jugamos? Porque además dijo algo más. En ese mismo marco, él dijo que desde su llegada y aquel fracaso que tuvimos contra Panamá en dos partidos evolución. Yo no la veo. Él dice que él ve evolución. Salvo la clasificación a Copa América, que fue un resultado que nos favoreció, como nos han resuelto un montón de resultados muchas veces para clasificar a mundiales o alcanzar otros objetivos, salvo el resultado en sí, a nivel de fútbol, efectivamente, la selección no ha mostrado nada diferente. Y repito, y si nos ponemos a pensar
en la calidad de rivales que tenemos, todavía da más para pensar, porque el equipo de Uruguay trae hasta jugadores de tercera división. No, y todos debutando en selección. Entonces, Es decir, todos, absolutamente todos debutando en selección. Yo digo, ¿qué clase de negocios hacemos para que una selección como la de Uruguay se exponga de la forma en que se expuso el viernes para jugar contra Costa Rica, Reinaldo? No, la selección de Uruguay no se expuso. Porque vamos a ver, Uruguay jugó en la fecha FIFA de marzo contra País Vasco. No se expuso porque jugó contra nosotros. No, pues espérese. Jugó contra País Vasco. Con titulares. Eso es exponerse también. Pero jugó con titulares contra País Vasco. Y contra Costa Rica trae un legítimo rejuntado. Desde el cuerpo técnico hasta el último jugador. Y entonces nos quieren vender la idea de que es que lo importante era jugar. Y si lo importante era jugar, francamente, le hubieran echado la selección a Saprissa. Eso es lo que le iba a decir. En serio, le hubieran echado la selección a Saprissa. Y entonces, si era jugar, si era que los jugadores corrieran en la cancha en un partido más o menos formal, y sí, le echan a Saprissa y vámonos. Ahí, Reinaldo, y sale más barato incluso. Han habido varias contradicciones por eso ya en las palabras de don Gustavo en muy corto tiempo, ¿verdad? Como por ejemplo cuando justifica por qué no trae a Moreira a la selección, ¿verdad? Que puede ser de gusto. No. Lo de Moreira es una charlatanería, con todo respeto para ese señor. Él dice, cuando le preguntan lo de Moreira, él dice, a mí no me gusta hablar de los que no están. Típico del técnico que no tiene argumentos. Y luego dice que Moreira hizo que acaba de terminar un muy buen campeonato. Pero que en el pasado no. Pero que en el anterior no. Entonces no entiendo. A mí no me dan los números. A mí tampoco. Porque es decir, a mí tampoco. Si Costa Rica evolucionó del semestre pasado que jugó contra Panamá a es porque jugó. Moreira jugó y jugó mejor entonces que el pasado. Ahora, le voy a decir una cosa. ¿Cuántos partidos del torneo anterior vio el señor? Dices que pasó 2 meses fuera del país. Y por eso, entonces, ¿cuántos partidos vio como para emitir ese criterio sobre Leonel Moreira? Entonces me sigue preocupando que la dirigencia, no me va a atrever a decir que degradaría de Sol, sino que la dirigencia efectivamente de primera división está metida en el comité ejecutivo tomando decisiones. Y ya vimos que la de primera división no toma buenas decisiones, Reinaldo. ¿O me equivoco? No, pero es que son los mismos. Por eso, ahora más que antes son los mismos. Siempre han sido los mismos, lo que pasa es que quieren decir que no. Estamos leyendo el fútbol, estamos a través de Radio Santa Clara, estamos a través de las redes sociales de Radio Santa Clara, a través de las redes sociales de deportescr.net, con este proyecto de Leyendo el Fútbol, con la participación hoy de Gerardo Mora y de este servidor Reinaldo Lewis. Luis Álvarez no nos acompaña el día de hoy. Estamos analizando la selección nacional de cara a los 2 partidos de arranque eliminatorio que se vienen ya a partir del jueves y que el domingo sabremos cómo nos fue en ese arranque. Son 6 puntos claves. 6 puntos claves, aunque después haya que esperar un año para ir por los otros 6, estos son 6 puntos claves. A ver, ¿qué espera usted ver, Gerardo? Es que, qué difícil, Reinaldo. Espero ganar. Es decir, parece ser muy irresponsable. ¿Qué espera ver? Yo no espero ver mucho. Es que por lo que hemos hablado, para ser consistente, yo no espero ver una gran selección. No puedo. Es decir, no hay de dónde. Puede ser que don Gustavo tenga razón en que falta trabajo. Lo que no tiene razón es que esa falta de trabajo es en todas las selecciones del mundo. Es decir, no hay ninguna selección a la que le dan un mes de trabajo, ni a ningún técnico al que le dan 15 días. Más bien aquí en Costa Rica me parece que los microciclos son atípicos para otras realidades, ¿verdad? Claro, y si no hubiera estado fuera del país dos microciclos, pudo haber tenido uno más. Microciclos además que se hicieron más famosos, pero esto era de antes, se hicieron más famosos en la época de Luis Fernando Suárez por la premura con la que para el Mundial pasado teníamos que alcanzar la clasificación y el dinero que ciertamente usted dice, que por cierto, nada más valga la anécdota, estuvimos a minutos de ir a una segunda fase en el Mundial de Qatar y ahí los dirigentes sí pensaron en la otra parte del dinero. Pero bueno, eso es solo una anécdota, porque por minutos estuvimos en la otra ronda, ¿verdad? Pero vamos a ver, también hay otra cosa, ¿verdad? Recuerde que hicimos un récord histórico de un año. En la segunda vuelta de esa eliminatoria. Correcto, de triunfos. Y eso, como que todo el mundo también se le olvidó, porque Suárez era un vagabundo inútil que no hizo nada. El matrimonio se rompió con la goleada contra España por las razones que quieran verlo y por como quieran verlo. Sí, ahí se rompió. Sí, pero es que esto hay que verlo con la seriedad del caso. Yo estoy de acuerdo con usted. Con la seriedad del caso.
yo, por ejemplo, he escuchado colegas diciendo que lo de la victoria frente a Japón fue una guava. Perdón, fue victoria. Es decir, nuestra realidad en mundiales es esa. Contra China ganamos apenas 2-0 en el Mundial del 2002 también. Es decir, y vamos a ver, no quisiera tocar el tema de Pinto en Brasil, pero nuestra estrella fue Keylor Navas. Y no una vez que salvó, ni dos, ni tres. Hubo partidos en los que nos salvó 5, 6, 7, 8 veces. Sino, es decir, vamos a ver, si el Borussia Dortmund en el primer tiempo del pasado sábado anota uno de 4. La mitad de los que tuvo. Bueno, la mitad de los que tuvo eran 3. Y entonces es otra historia. Es decir, ese es el fútbol. Ahí sí es charlatanesco, ¿verdad? Ese no es el fútbol. Ese no es el fútbol. Hay equipos malos. Bueno, pero esa es otra historia. No, lo que quiero decir es, el fútbol se mide ahí. Clasifica, gana, pierde, empata. Suárez clasificó ganando al Mundial, ganando el repechaje también. Como estaba establecido. Y listo, y punto, y no pasa nada. Porque perdimos también en otro momento otro repechaje para el 2010, ¿verdad? Contra una Uruguay de verdad, no contra el Uruguay que jugó Gustavo Alfaro el pasado viernes. Y perdimos un partido de una forma que nunca se debió haber perdido, por inútiles. Entonces, ¿qué veremos en esta semana, Reinaldo? Nada. Es decir, algunas individualidades para sacar a lo que yo creo un triunfo ante una selección o dos selecciones que para mí son inferiores a nosotros por trayectoria, por historia, pero aquí sí comparto con usted, voy a ciegas. Podrían sorprenderme los rivales caribeños en la cancha. Y ahí es donde yo digo, no sé hasta dónde ha estado el trabajo de la federación de hacer visorías a estas selecciones. De eso no se ha hablado. No sé si alguien lo ha preguntado, lo desconozco. Algún jugador dijo hoy en la mañana que en la tarde iban a empezar a ver videos. Entonces me preocupa. Entonces es una falta de respeto, es una falta de seriedad, porque es eliminatorio el tema. Y de ahí depende en gran parte, no solo el tema económico, que como usted bien lo dice, eso sí le interesa a los dirigentes, sino que yo creo que don Gustavo también está haciendo la apuesta a ir a otro mundial para seguir sumando en su currículum. Lo dijo claramente desde que llegó. Bueno, para eso, para sumar a su currículum, y buena parte de ese premio será también para don Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico. Entonces, ¿qué espero ver? Futbolísticamente no mucho, porque no tenemos de dónde para hacer algo más, Reinaldo. Espero que ganemos, aquí sí, a ciegas, por la trayectoria que tenemos un poquito más sobre esos dos rivales y porque, digamos, acabamos de terminar el campeonato y hay algunos jugadores que vienen con buen ritmo. Entonces, espero que ganemos. Yo le voy a decir una cosa, yo no espero mucho. La realidad es que nuestros jugadores no están en el nivel que uno desearía. Nuestros jugadores son intermitentes. De repente aparecen en una gran noche y aquel equipo se ve volando, pero de repente no aparecen en la cancha. Que por cierto, si Campbell hubiera jugado como jugó el viernes en la final, se hubiera visto un poquito mejor la liga contra el Saprissa, pero bueno, porque jugó muy bien Campbell el viernes, pero también están las condiciones, el rival y demás. Pero vamos a ver. Sigue sin estar pleno, por eso fue banca. ¿Ya? Entonces, esas son las cosas de las que yo estoy hablando. En la portería vamos a experimentar. A mí me da la impresión de que Sequeira va a ser el portero. Por algo que dijo don Gustavo el jueves, que dijo que al portero había que darle confianza, que el portero tenía que darle confianza al equipo y que entonces para lograr eso él tenía que darle confianza al portero. Creo que por esa consideración, y siendo que el viernes utilizó a Patrick Sequeira, creo que Patrick Sequeira va a ser el portero del día jueves. ¿Y usted qué cree? ¿Que debería ser Patrick Sequeira? Mire. Porque yo no me la jugaría, con todo el respeto. Es un jugador que tiene muy poco recorrido. Es un jugador que, a diferencia de otros, en otros momentos, no tuvo participación en mundiales menores. Es decir, él no sabe de qué va el asunto. Yo francamente, pondría a Aarón. Aarón o Chamorro, pero yo Aarón, apuesto igual que usted a Aarón. Para mí Aarón. Yo apostaría igual que usted a Aarón. Pero yo creo que va a ser Sequeira, por esa consideración, porque yo creo que él lo va a meter a huevo, como se dice popularmente. Y luego, si usted me dice cuál puede ser la formación del señor, le digo, no tengo la menor idea. Porque le ha movido tanto, pero tanto al asunto,
que no tengo la menor idea de cuál podría ser su formación. Que curiosamente nadie habla de esa rotación que ha tenido don Gustavo en la selección, de la cantidad de jugadores que ha llamado en tan poco tiempo, ¿verdad? El jueves le preguntaron sobre eso, el jueves le preguntaron Pero sobre nadie lo ha eso. criticado, digo. No, nadie lo ha criticado. El jueves le preguntaron sobre eso y el hombre dijo una cosa. Ahí la respuesta me pareció ciertamente interesante. Dijo, es que no es lo mismo ver a un jugador jugando un partido con su equipo, que eso lo puedo ver en el estadio o lo puedo ver por televisión, que tenerlo yo trabajando en cancha conmigo, porque yo a los jugadores no los conozco. Y eso es cierto, él no conoce a los jugadores. Entonces, me parece que el argumento es válido. Lo que pasa es que también tiene que tomar en cuenta la falta de tiempo y apurarse y manejarlo diferente. Con Entonces, más debería razón. hacer una combinación, me parece a mí, que es lo que no ha hecho. Con más razón pudo No haber sé, llamado a Moreira, entonces. hablaban de 70 y pico de jugadores que ya el hombre ha visto y criticaban que Suárez en todo su periodo había convocado no sé a cuántos. Este ya se le está acercando. Ese es el tema. Pero sí, ciertamente no hay crítica. Se le hizo la pregunta el otro día, pero no hay crítica. Vuelvo a lo mismo. Pareciera que lo que se haga ahora es válido y lo que se hacía antes no era válido. Yo no analizo el fútbol de esa forma. Para mí esto tiene que ser mucho más serio. Y yo sí tengo esa enorme duda. ¿Cuál va a ser la formación de la selección? No tengo la menor idea, por tanto que le ha movido al equipo. Entonces, si en función de esta eliminatoria que inicia, recordémosle a los oyentes, Costa Rica empieza su camino al Mundial 2026 este jueves y en una semana se jugarán 5 o 6 días, 6 puntos de eliminatoria. Si quieren verlo en Estados Unidos en el 2026, Costa Rica tiene que ganar estos 2 partidos. Reinaldo, en 15 días es la Copa América. Entonces, Bueno, ¿qué esperamos para eso? Bueno, pero vea una cosa. Yo sé que va a llamar a otros jugadores, pero... Algunos van a repetir, pero es que hasta eso, a ver, porque ahí es donde yo sí tengo otra diferencia grande con el señor. Vamos a ver. Si de lo que se trata es de ir avanzando en la idea, para mí, en mi lógica, lo que se debería hacer es consolidar un grupo. ¿Por qué? Porque si usted consolida un grupo, entonces usted cambia una pieza y tiene menos riesgo de fracasar. Vamos a ver. El Saprissa de las últimas temporadas. Saprissa en todos los mercados ha dejado ir gente. Y en todos los mercados ha traído gente. Pero si usted me habla de la columna vertebral de Saprissa, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, salió Álvaro Zamora, no pasó nada. Salió Salas, no pasó nada. Monge lo trajeron, no funcionó, no pasó nada. Y así Saprissa ha ido moviéndole a su formación. Y sin embargo el equipo rinde exactamente igual. Entonces trajeron a Valverde, funcionó. Trajeron al de Punta Arenas, ¿cómo se llama? El lateral de Punta Arenas. Se me va. No, se me fue ahorita el nombre, las disculpas del caso. Funcionó. Las piezas... Nada más para ver aquí. Cliver Gómez. Gracias a Eduardo aquí que nos asiste, sí. Muy bien. Pero me puso Cliver Fernández. Cliver Gómez funcionó. Trajeron a Jefferson Brenes, funcionó. Es decir, las piezas que han ido trayendo y las encajan dentro de lo que es Saprissa han funcionado. Entonces, yo creo en eso. Entonces, para mí, él debería tener un grupo de 16, 18 jugadores con los que trabaja persistentemente su idea en todos los microciclos, y entonces ahora sí, voy a insertarle este y este. Este está lesionado, este bajó de juego, ok, hago 1 o 2 ajustes y ahí me voy. Pero esa cambiadera yo no le veo ningún sentido, porque eso no va a funcionar. Para el jueves, ¿usted se atrevería a decir que Manfred tiene el puesto fijo dentro de los 11? No me atrevería a decirlo porque probablemente el señor va a decir que no lo ha visto. Bueno, sí, es que por eso le digo, entre lo que dice y lo que hace a veces deja mucho que desear. Con lo que usted dice, Reinaldo, de consolidar un equipo, se parece mucho a la época de Alexandre Guimaraes en el 2001, recuerda. En plena eliminatoria, el equipo apenas estaba ascendiendo, iba ascendiendo, vino Copa América y él consolida un grupo. Y después fue
una seguidilla brutal de triunfos, ¿verdad? Aquel entonces de esa selección. Que de hecho, si nos vamos un poquito más para atrás, con ese mismo equipo, pero nos vamos un poquito más para atrás, de aquel repechaje contra Guatemala en Miami. Correcto, así es. ¿Qué es lo que hizo Guimaraes? Básicamente dijo, ok, la liga está volando. La liga más unos. Aquí voy con los Así de fue. la liga Sí. y le pongo unos retoques ahí y vámonos. Y con eso, ese equipo voló contra Guatemala y logramos avanzar de fase y ahí se empezó a construir Que más todo el allá cuento. de sus detractores, de los que tiene Guima, digo, no los suyos Reinaldo, que también los hay, sino los de Guimaraes. No, yo sé que tengo muchos. Los de Guimaraes, ahí demostró, y estaba más cerca del Saprissa en aquella época, cuando toma la selección, ahí demostró que no hay argolla que valga. Es decir, puso a los que tenía que poner. Y es un poco lo que usted está diciendo ahorita con la selección de Gustavo Alfaro, que ya ha ido a algunos partidos y que me parece no termina de poner el huevo en cuanto a una lista más consolidada y a un grupo más definido. Siendo que, repito, ya tiene más de medio año. Es decir, ya tiene casi 9 meses de estar en la Federación de Fútbol, más allá de que se haya ido 2 meses de vacaciones o de las situaciones que le hayan pasado con su familia. Pero deja mucho que desear entonces también lo que a nivel de federación, a nivel de su amigo argentino, a nivel de jefatura, están haciendo con el tema de Gustavo Alfaro. Si gana, pues todo bien. Pero, ¿y si no, Reinaldo, qué hacemos entonces? Y si no, ahí es donde van a empezar a preocuparse. Ahora, yo le digo, si a mí me dicen que apueste que la selección va a ganar, yo digo no apuesto. Bueno, pero entonces, mi preocupación mayor, sinceramente, más allá de estos rivales de esta semana, que de acuerdo, podríamos llevarnos la sorpresa, pero mi Gerardo, preocupación mayor es que estamos ante una posibilidad de un ridículo mayúsculo en Copa América. Sí, claro. Vea. Bueno, estamos ante la posibilidad de un ridículo mayor esta semana. Podría ser. Vamos a ver, porque los rivales del Caribe de repente nos cuesta mucho por la forma en que juegan. De repente son medio atropellados, muy físicos. Muy físicos, y ahí llevamos las de perder. Entonces, y además hay una cosa. En nuestro fútbol no se está definiendo bien. ¿Ya? Entonces, claro, Suárez decía una cosa muy interesante. Tomando en cuenta ese factor de que no definimos bien, las poquitas que tenemos, teníamos que tratar de concretarlas. Ahorita seguimos teniendo poquitas y seguimos sin concretarlas. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención eso, porque creo que si el partido está avanzando y está avanzando y está avanzando y no tenemos el marcador a nuestro favor o no lo tenemos claro a nuestro favor, el partido se puede complicar. Entonces, son factores que hay que tomar en cuenta para mí. Son los temores que yo tengo, ¿ya? Porque uno no ve una selección que tome la pelota, que estructure juego y que llegue clarito al área rival. Y mientras no veamos eso, si tenemos todavía un equipo que se nos pare atrás y que salga en velocidad y que solo espere y reviente y demás, que yo no sé si así será como juega este equipo porque no lo he visto, entonces tenemos una situación bien complicada, porque ¿cómo vamos a contrarrestar eso? Son las cuestiones que a mí me dejan dudas sobre lo que puede pasar en estos dos partidos. Pero ya lo vimos el viernes, propiamente en este juego contra Uruguay, independientemente de que fueron rejuntados. Es decir, no fuimos capaces de hacer un gol. Ni siquiera de penal. Entonces también eso me preocupa, porque sí se lo preguntaron que si se practicaban o no los penales. Nada más que algo se dijo ahí de que si hubiera estado Campbell, probablemente él es el que lo tira, ¿verdad? Lo dijo el señor Alfaro en algún momento. Estamos claros en que Campbell es el primer tirador. Pero digo, usted no puede depender de un solo hombre para que tire los penales. A eso iba, cuando además habrá que abonarle a Campbell, que venía de perder la final, ¿verdad? Es decir, también anímicamente venía en una semana ahí pesadita Campbell, y físicamente también desgastado, que yo lo dije la semana anterior, habían sido muchos minutos más los que la liga había jugado que Saprissa por el desgaste que había tenido contra el Herediano. Pero entonces, si usted agarra el partido del viernes, no fue desbordante la selección. Nunca. No fue que avasalló a su rival. Nunca. Y sí tuvimos alguna que otra jugada de peligro que Patrick muy bien resolvió y supo resolver. Y le toca hacerlo. No gran cosa, la verdad. Por eso. No gran cosa. Pero entonces, usted dice, si contra un rejuntado, después de un microciclo, más o menos terminando campeonato, con algunas figuras que ya el señor Alfaro ha visto, y no logramos armar bien, ¿qué va a pasar?
no en, es decir, sí en la eliminatoria, como usted dice, Rinaldo, ahí podría ser el ridículo mayor todavía, pero con los rivales que vamos a tener en 15 días, mejor apago el tele yo, porque me da miedo que nos metan 7 como hizo No, España, yo no, porque hay que verlo para poder hablar con fundamento. pero nos pueden meter 7 no, como contra España. Pero igual, hay que verlo para poder hablar con fundamento. Ahora, yo creo que sí estamos en una zona muy, muy, muy riesgosa. Y no sé, creo que no se ha tomado este asunto con la seriedad que amerita. Usted hablaba ahora de los dirigentes, y sí, pero es que, a ver, ¿qué le pueden reclamar los dirigentes al señor Alfaro? Nada, Cuando se sentaron ahí en una reunión con él y le dijeron, vamos a ayudarle. nada, porque son los mismos, ya lo dijimos. No, pero además, no solo el hecho de que sean los mismos, se sentaron con él ahí y le dijeron, vamos a ayudarle. Entonces, si le dijeron al señor, vamos a ayudarle, y salen con el desaguisado que salieron la semana pasada, entonces, ¿qué ayuda real le van a dar? Ese es un primer gran tema en nuestro fútbol. Y luego le van a decir, mire, es que lo trajimos para que nos clasifique. Sí, pero ¿cómo? Que por cierto, también ya quedó muy claro de parte de don Gustavo que ese es su objetivo. Es decir, más allá de Copa América, Liga de Naciones, Copas de Oro, ya él lo dejó muy claro la semana pasada que él va por el Mundial y punto. Eso es lo que le piden a los técnicos cuando llegan a este país. Cuando los contratan siempre les dicen eso. Este es el único país del mundo donde usted ve ese nivel de charlatanería. Porque en los otros países a usted le hablan de ir a ganar lo que se ponga por delante. Aquí, a ver, recordemos, Costa Rica ha ido a la final de la Copa Oro una vez. Con Guimaraes también, aunque les duele a algunos. En 2002. Nada más. Una vez. Ha ganado un CAF. Hasta ha mandado equipos improvisados a la Copa Oro. Porque de repente dice, no, es que no hemos terminado el campeonato, es que esto, es que se vienen las finales, es que tal, es que aquí, es que allá, y manda lo que sea. Siendo el torneo más importante de la región. Entonces, nuestra. Con ese nivel de desprecio con que se ha encarado esto, ¿a qué aspiramos? Y seguimos en lo mismo, porque no pensamos en ir ni siquiera a competir, no digamos a ganar, a competir a la Copa Oro. Y bueno, a la Copa América ni se diga. Es decir, entonces, cuando uno ve eso, uno dice, seguimos en lo mismo, porque traen un técnico y le dicen, mire, es para que clasifique al Mundial. Y lo que está en el camino no importa, no interesa, no le ponen. Sí, para ese objetivo nos hubiera salido más barato poner un equipo técnico improvisado, llamar a alguien, hágase cargo de estos partidos y vamos para el Mundial. Con cualquiera, eventualmente, podríamos haber clasificado al Mundial próximo. No, porque, solo con don Gustavo, digo. Porque, a ver, según ellos, y lo que han repetido sistemáticamente los señores de la federación, es que trajeron un técnico con cartel, pero suave. Con todo respeto, porque yo lo he dicho varias veces ya. Si vamos a hablar de cartel, el señor Luis Fernando Suárez tenía más cartel que este señor. Así es. Sí, este señor clasificó a Ecuador al Mundial. Luis Fernando Suárez clasificó a Honduras, a Ecuador y a Costa Rica. 3 mundiales. 3 son más que 1. ¿Y qué hizo Ecuador en el Mundial anterior? Y creo que hizo más Suárez en el Mundial que tuvo con Ecuador. Cuando nos goleó a nosotros. Por ejemplo. Pero este Ecuador que este señor llevó al Mundial, ¿qué hizo? No hizo absolutamente nada interesante. Entonces, hablar de cartel, faltándole al respeto al señor Suárez, a mí me parece también poco serio, porque el señor clasificó a 3 selecciones. No fue que a ver, Bora tiene el récord de asistencia a mundiales. No de clasificaciones. Pero Bora no tiene el récord de clasificaciones. Bora tomó a México clasificado por ser sede, tomó a Costa Rica clasificado por Marvin Rodríguez y tomó a Estados Unidos clasificado por ser sede. Entonces, no tiene el récord de clasificaciones. Suárez tiene 3 clasificaciones. Eso me parece que es de respeto. Y en una zona como la nuestra, que no es tan sencilla, ¿verdad? No, en la nuestra y en la de Sudamérica. Y en el caso de nuestra zona, pero en el caso de nuestra zona, con 2 selecciones que en teoría no son las mejores. No son México, no son Estados Unidos. Y las clasificó. Entonces, no sé, yo creo que hay que poner los pies sobre la tierra, hay que empezar a analizar esto con absoluta seriedad. Ahora, yo no estoy diciendo que el señor no sepa. Yo le he puesto mucha atención a algunas cosas que dice y me parece que tiene muy buenos conceptos de fútbol. Ahora, entre que tenga muy buenos conceptos
y que los logre transmitir a los jugadores y hacer que ellos lo ejecuten en el campo, yo creo que hay una gran diferencia. Porque, ojo, el señor Suárez también tenía muy buenos conceptos de fútbol. Aquí le costó un mundo transmitirlos. Pero es que es lo mismo que yo decía la semana pasada de Paté Centeno. A mí me gusta también el juego toque a toque, saliendo de atrás, con la pelota al piso. Pero Paté, yo nunca se lo he visto en sus equipos. Y el que me diga lo contrario, lo invito a un café aquí en la esquina, abajo de las oficinas donde hacemos Leyendo el Fútbol. Entonces, que se ponga serio, Reinaldo, tal vez sería el llamado en estos últimos minutos, que se ponga seria la dirigencia de nuestro fútbol, y no hablo solo de la federación, digo, aunque es la misma de la primera división, pero las decisiones que están tomando no nos van a llevar a que tengamos un técnico de cartel y mejoremos nuestro fútbol, ¿verdad? Pero también el resto de la dirigencia. ¿De acuerdo? El que yo escuché el jueves decir que el señor Alfaro había dicho que el recambio había que hacerlo en el Mundial anterior fue a Sergio Hidalgo, presidente de la Liga de Ascenso y vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Federación. Entonces, son todos los que se tienen que poner serio y dejar de venderle cuentos a la gente. Estamos terminando. Usted dijo al inicio, Gerardo, que había que mencionar algunas cosas. Sí, hay que mencionar algunas cosas. Marcel Hernández Herediano. es desde ahora jugador del Club Sport Herediano. En deportescr.net pueden ver la información. Lo confirmó ya la dirigencia del Herediano. Por cierto, Herediano tiene una práctica que a mí me parece totalmente irrespetuosa para con los periodistas. Herediano maneja el criterio de que quien tiene los derechos de transmisión de su primer equipo debe recibir un tratamiento preferencial en cuanto al flujo de la información, y eso es absolutamente irrespetuoso, y lo pueden revisar a nivel mundial para que vean que eso no ocurre. Es decir, una cosa son los derechos de transmisión de los partidos y otra cosa es la información. La información entramos en el terreno noticioso y se debe tratar de una manera diferente. Por lo menos esa es mi opinión y es lo que yo defiendo. Que dicho sea de paso, la Liga en algún momento también lo hizo, Saprissa lo hace recurrentemente también. Esas cosas yo creo que tienen que cambiar. Es decir, incluso si ustedes revisan a nivel internacional, los medios que no tienen derechos de transmisión transmiten las conferencias postpartido, de selección y de equipos. Aquí las meten dentro del paquete de la transmisión. Eso se oye, Gerardo. Las meten dentro del paquete de la transmisión, y eso no tiene nada que ver porque eso es noticioso. Y está el ejemplo de Mbappé en Real Madrid, y no fue para una noticia exclusiva para algunos, cuando hoy también el Real Madrid lo anuncia, emiten un comunicado, aquí está, esto es así y listo, y todo el mundo lo tiene al mismo tiempo. Entonces, Marcela Herediano, Mbappé al Real Madrid es otra noticia. La Liga, Reinaldo, se ha también llenado de algunas contrataciones del extranjero que Guimaraes conoce muy bien, y eso ahora hay que hablarlo después, pero podría repetir un modelito que ha traído en los últimos años la Liga, ¿verdad? Cambio de jugadores, cambio de equipo, de acuerdo al que los puede nombrar. Lo está repitiendo, y ojo, el viernes anterior don Raúl Pinto anunciaba su intención de postularse para la vicepresidencia con un equipo de gente que ya estuvo con él para completar los puestos que van a quedar vacantes este fin de semana en la Junta Directiva de Liga Deportiva. Duró 48 horas esa intención. No duró 48 horas. Se reunió con Joseph el viernes y ahí murió el asunto. ¿Por qué? Porque tienen ideas totalmente diferentes con respecto a lo que hay que hacer. Ahora, sí hay que decir, y yo insisto, don Raúl Pinto vuelve a ser más fanático que dirigente, porque vuelve a señalar lo de Moreira y lo señala en el caso de Celso Borges, jugadores que a él le molesta que estén en la liga. Pero perdón, son profesionales del fútbol. Pero consulta, Reinaldo, ¿por qué no postula su nombre, aunque sean ideas diferentes? ¿No es para eso que se conforma la asamblea como se conforma en la liga? Sí, pero es que eso nunca ha funcionado así. La idea que han manejado en todos los equipos que tienen esa estructura es llevar un cuadro monolítico donde el presidente toma las decisiones. Ahora, yo sí le voy a decir entonces una cosa, que cambien esta charlatanería de asambleas cada 2 años, que no sirve. Probablemente se dio cuenta don Raúl de que también iba a estar en una posición muy jodida, porque es que tener un presidente y tener un expresidente como presidente y como vicepresidente es muy jodido. El equipo no iba a caminar.
Yo tengo esa inquietud y lo podemos desarrollar luego. Pero que la porque Asamblea se nos vote. acabó no es que la Asamblea vote, la Asamblea puede votar lo que quiera. Después el asunto tiene que funcionar y no va a funcionar, por lo menos en mi opinión, no va a funcionar. Se acabó el tiempo, nos van a bajar el switch en la radio. Nos vamos. Hay saludo para Álvaro Ávila en los controles de Radio Santa Clara. Nos vamos en una semana, podríamos estar hablando de un ridículo mayúsculo en la selección o no. Se cumple la historia, la trayectoria de la Sele. Ojalá que no. Gracias, Gerardo. Gracias a ustedes que nos acompañan en este espacio de Leyendo el Fútbol. Recuerden siempre en la frecuencia de Radio Santa Clara, en las redes sociales de Radio Santa Clara y en las redes sociales de deportescr.net, Leyendo el Fútbol con el análisis más serio que se puede hacer del fútbol de nuestro país, porque lo hacemos con pasión, pero con los pies en la tierra y con la seriedad del caso. Gracias, hasta la próxima.